los Claro. podcasts. Pero, ¿cómo nace esto de Simples Mortales? Porque tengo gente que quiere hacer un podcast cuando ve que son dos personas que están conversando sobre un tema, lo ven tan fácil. ¿Es tan fácil hacer un podcast? Cuando uno básicamente entiende, o nosotros que somos hijos naturales de la radio, yo creo que el podcast es la radio televisada, ¿no? Aunque a veces yo trato de, digamos, de entender un poco más y profundizar, porque yo miro muchos podcasts en los Estados Unidos, los podcasts de España, los de Colombia. Hoy un podcast que es en el formato, como bien lo señalas tú, hoy es un video podcast, ¿correcto? Y hay estilos, digamos, hay estilos de podcast que también lo vamos a hablar. Pero yo creo que la raíz principal para mí es contar una historia. Es Ujú. es un storytelling, que es básicamente, ¿no? En resumen, el arte de contar una historia en corto tiempo, pero tiene sus matices. ¿Por qué? Básicamente acá los tiempos se tienen que reducir. En la comunicación del podcast es más inmediato, más corto. Pregunta corta, ¿no? Repregunta también. Estar atento a lo que obviamente en el género de la entrevista te enseña y es muy riguroso. Tú tienes que escuchar a tu entrevistado y estar atento a las repreguntas, porque en la repregunta están en las geniales entrevistas, las buenas entrevistas, las Ujú. buenas charlas. Es como una conversación que en este momento sostenemos tú y yo, básicamente, que Claro, eso es sobre un tema, aperturar, pues, ¿no? exacto, sobre un tema y vamos desarrollando. Pero a mí me gusta siempre el género de conocer más allá del personaje conocido, del personaje popular, del político, qué sé yo, es esa historia que, que te puede impactar y te pueda dejar al final de la conversación una reflexión. Y por qué no, Ujú. durante la entrevista haya mucha emoción. O sea, logres tú con esa conversación, ¿no? Revelaciones impactantes, de repente aflorar aquello que ni siquiera tu invitado ya estaba, digamos, preparado para confesar de repente, y es algo muy, muy íntimo, ¿no? Ujú. Que puede hacer catarsis contigo. Hay podcasts políticos, hay podcasts de fútbol, puedes hablar de moda, de cine, ¿no? De todo. O sea, es muy amplio. En el mundo entero se calcula que hay 45 millones de podcasts, porque es un medio que sí ha hecho, pues, zamaquear a la televisión tradicional. Creo que para mí eso Le ha dado básicamente más a la un televisión, podcast, ¿no? Le ha quitado más a la tele, ¿no? por supuesto, el poder que tiene el celular hoy en día, y tú lo sabes muy bien, es impresionante. Sí. Y esto ya se vería venir, o sea, de esto, ¿hace cuánto tiempo sí que estábamos escuchando? Yo por lo menos hace Uf. 5 o 6 años, y no sé, los grandes broadcasters sé, no se detuvieron un momento, ya, porque siempre ego, ¿no? Que no, la televisión de señal abierta, ¿no? Son Claro. los grandes poderosos. Ahora está que quiebra, ahora las oficinas de las salas de redacciones de los grandes medios se van achicando. Es increíble. ¿Por qué? Porque tienen básicamente este medio de comunicación más inmediato, que llega a más gente, que es el streaming y que es el podcast, básicamente. En el caso de América Televisión, la gente no percibe eso de un canal quebrado con tanta producción que te ofrecen, porque no, América Televisión no vive de enlatados, vive de producción nacional. ¿Cómo es que puedo yo entender de que estos canales están quebrados cuando hay mucha producción? A ver, te doy un ejemplo. Las grandes producciones de Disney, estoy hablando de Disney, ¿ya? Grandes, millonarias producciones, mega millonarias, mega producciones de Disney. ¿Sabes a dónde están migrando ahora, Disney? Al streaming. ¿Me entiendes? Están migrando al streaming. O sea, Primero, ¿no? por supuesto, ahora han migrado porque han entendido que bien es cierto, o sea, hay un comparativo, o sea, millones de dólares en cámaras, grúas, equipos, elencos, vestuarios, todo eso, cuando la gente está migrando, digamos, estos enlatados los puedes emitir ya en el streaming, en una pantalla chica, en una pantalla de YouTube, que están en el teléfono, y han, digamos, simplificado su producción, han reducido unos costos de manera increíble, y han migrado al streaming. ¿Ya? Si ves ahora en Netflix, hay programas de streaming también.
Ya, pero el ejemplo de Disney es clarito. Muchos programas de Disney emblemáticos han migrado al streaming. Lo que quiere decir que, básicamente, no sé cuánto durará esto, pero sí ha sido un duro golpe a la televisión tradicional en todo el mundo. En todo el mundo. Hacer un podcast, como mucha gente lo vende, es fácil. No creo que sea fácil. Es constancia, es tiempo, es creatividad, es contenido. Parece fácil ver a una persona como te estamos viendo ahora aquí conversar con alguien y no es solamente eso, es toda una preparación. ¿Qué necesita una persona? Mira, me encanta este fondo que tenemos del trabajo que tú realizas. Esto es creo que es un collage muy cortito de tantos Claro. personajes que han pasado por el set de Simples Mortales. Qué interesante conversar con tanta diversidad de personajes que son tan disímiles, porque son tan distintos que finalmente terminan colocándote en varios escenarios a la vez, ¿no? No es igual hablar con Sheila y Erika como hablar pues con Rubén Sánchez, el CEO de San Antonio. Cada Exacto, lenguaje no, es por supuesto. distinto, cada público es distinto. Exacto, tal cual. Tú has hecho una dicotomía muy interesante porque es la naturaleza de lo que tiene que ser, no digo que lo que yo hago obviamente con mucho esfuerzo, también porque hay una producción eh, que se inicia desde planear un poco a qué invitados tenemos en la semana, porque, ojo, es un podcast diario, no es semanal, o sea, es diario, ¿no? Y nosotros lo que hacemos para, digamos, un poco simplificar, ¿no? Y agilizar todo es grabar los miércoles en la mañana. Yo a veces grabo toda una mañana 5 a 6 entrevistas. Ya te imaginas cómo termino, ¿no? De 25 minutos cada uno, pero termino así como si hubiera jugado ya un partido del Estadio Nacional, una pichanga en el Estadio Nacional. Pero este es, digamos, el ritmo, es la preproducción, es primero entender que cada personaje es una historia y que debemos hacerle preguntas distintas, desde la planificación, desde la estructura de la pauta, ¿ya? Desde que pensamos en un personaje, también por la coyuntura, ¿por qué no? Hace poco invité al padre Luis Gaspar, que es uno de los padres, digamos, expertos en derecho canónico que conocen mucho, que conoció mucho al Papa Francisco, que conoció mucho al Papa León XIV, al Papa Chiclayano, ¿ya? Y bueno, nos salió una simpática conversación, una simpática charla. Desde ahí, desde la estructura, tienes que ir pensando, a ver, ¿qué pregunta distinta, simpática y que pueda generar una respuesta interesante le podemos hacer? Y es eso, básicamente, la naturaleza de escoger los temas y a un personaje que nos lleven a una charla muy simpática. Ahora, por ejemplo, tenemos, a ver, quiero contar historias médicas. Lo que ahora hemos incluido a Simples Mortales es llamar a profesionales de la medicina, a un internista que nos cuente qué sucede en las áreas de emergencia. No te Ajá. imaginas las historias que nos están contando, que van a salir Cosas que esta la gente semana, no se ve, van a pues. emitir. Exacto, esto no lo ves en un medio tradicional. Un especialista, un neurólogo, un emergencista, ¿ya? Que está ahí recibiendo a las personas atropellados. Nos contó pues historias, imagínense que un joven vino con un brazo casi cercenado y lo tuvieron que coser ahí, mantener, cómo le hacen, ¿no? El torniquete y todas esas cosas, ¿no? O sea, terribles del día a día de un profesional de la medicina. Pero en el caso de las figuras tan famosas como Maritere Bracci, como Federico Salazar, en el Claro. caso de Rubén Sánchez, el CEO de San Antonio, un exministro que también te vi entrevistar, A ver, ahí cuando es un personaje básicamente distinto al que vemos comúnmente en la televisión. un productor tiene que tener una buena agenda. Si no tienes una buena agenda, a mí no me hubiera respondido el teléfono Federico Salazar. Si yo no tuviera buena agenda, a mí no me hubiera respondido el ministro Santibáñez, ni Maritere Brás. O sea, eso es importantísimo, básico, pero tremendo para un productor que pretenda ser, digamos, no como conductor, sino básicamente como productor de contenidos, empezando por ahí. Esa es una chamba también, ese es un proceso, porque de repente un joven que en ese momento quiera, tengo todos mis equipos de podcasting, ya llama a ver que te acepte cualquier personaje de la televisión o polémico que esté en este momento, pues, en la picota, o todo el mundo esté tras de ello y te acepte una entrevista. Básicamente es trabajo, es constancia, es anotar tu número, no es crecer tu agenda, posicionarte también.
Pero ahí ya en la estructura misma es básicamente entender que cada personaje, reitero, es una historia distinta y hay que hacerle un buen enfoque de las preguntas. Eso básicamente en un producto como Simples Mortales o como un podcast o como un video podcast. De ahí hay herramientas de comunicación que tú también lo manejas estupendamente, sí, que es concretamente la comunicación efectiva que debe tener un conductor en este tipo de género. Tienes que entrar con algo que enganche los 3 segundos, que hoy en día se conoce mucho, ¿no? Como el gancho para una conversación en TikTok o en un live o en un live, ¿no? O en un streaming. La comunicación tiene que ser... Yo estoy aprendiendo mucho en este tiempo que tengo. El lenguaje de las redes no es distinto, básicamente, solamente que cambian los enfoques y los estilos. Pero esa es la naturaleza básicamente y especialmente en estos podcasts de hoy. Tú hablaste de una agenda, tú tienes una super agenda, es más, cuando nos encontramos hace poco me hablabas de que tenías tu agenda y la cuidas como oro. Para aquellos que quieren hacer podcast, que no tienen la oportunidad de tener gente conocida en su set, como lo tienes tú, a propósito de tanto tiempo trabajando en medios y también por, digamos, la astucia de poder conectar con el número, mantenerlo en contacto y todo, porque es un trabajo de muchísimos años. Te acaban de escuchar y dicen, no, pero yo no tengo una agenda. Ahora, los podcasts no necesariamente son con gente conocida. Exacto, no sé si es más fácil o menos complicado el hacerlo con gente conocida. También puede ser más fácil conectar con ellas en televisión, que la gente se enganche, pero puede desengancharse si es que la entrevista no es interesante. En el caso de que sean famosos, ¿no es cierto? Pero creo que la gente que te está escuchando y no tiene una agenda es creatividad, porque en el barrio, en la cuadra, hay gente muy valiosa con la cual tú puedes mantener una plática y puedes lograr un excelente material de podcast. Por supuesto, y si tú, has dicho algo importantísimo, que es, digamos, la columna vertebral de una producción de podcast. El origen de Simples Mortales no fue entrevistar a gente famosa. Yo cuando vine en Chiclayo, mi sueño era conocer a grandes locutores del medio, era conocer a grandes periodistas de la televisión. Yo me paraba ya en la puerta de América Televisión para esperar a Federico Salazar. Mi sueño era ser reportero. Yo me paraba en la puerta de Sabor Mix esperando a Cici León porque quería conocerla. Tú eras mi locutora favorita. ¿Quién es el locutor? Por supuesto. Ya, y bueno, tú no me parabas bola. Pero, más básicamente para que la gente entienda, ¿ya? No se trata de los personajes, se trata de la historia. En un mundo tan saturado de información rápida y superficial, Simples Mortales nació para escuchar de verdad, para conectar con lo humano, con lo cotidiano y con lo extraordinario que hay en cada persona. Dar voz, tiempo y valor a las historias que muchas veces no se encuentran en lugares o los típicos medios de comunicación tradicional. Los personajes de la cuadra, de la calle, del barrio. Por ejemplo, a mí me gustaría entrevistar, ¿sabes a quién? A un cuartelero de un hotel. ¿Tú sabes las historias que te puedo contar un cuartelero? Todo lo que te puede decir. Cosas muy divertidas, entretenidas. Y yo he conversado con cuarteleros. ¿Y sabes cuáles las anécdotas que tiene? Una de ellas, entre miles de anécdotas, es que más de una vez han tenido que llamar a serenazgo ya para calmar los gritos del hotel. ¿Eso es de un cuartelero de un hotel o de un hostal? Bueno, o sea, ¿me entiendes? O sea, es anecdótico, pero entre otras historias. Infieles, o sea, los administradores de los hoteles, claro, limpia. Es increíble, ¿no? Entonces hay mucho material. Hay muchísimo material. Tremendo. Hay que ver más allá. Se aplica el tema de la creatividad más las herramientas de la comunicación, que son pues el factor wow, el factor sorpresa. Eso claro, que te ofrece ahora la publicidad, que siempre que te vende algo, ya no te lo vende como producto, sino como situación, como historia, como acontecimientos, te vende emociones, pues finalmente te presenta la bebida, te presenta el producto, el paquete de arroz, ya no te venden el panetón como tal, sino la reunión de familia, el encuentro de fin de año. Entonces, esas cosas
son realmente interesantes. Entonces es la creatividad, cómo tú presentas la historia, Exacto. cómo enganchas al público. Como yo te decía, tú tienes muchos personajes muy interesantes e importantes y te pueden ayudar porque engancha visualmente al público y dice, va a estar Coqui Belaunde, Maritere Brashi, pero ¿por cuánto tiempo, si es que la plática no es interesante y el contenido y las preguntas no son tan, digamos, enganchadoras, quedándose contigo hasta el Claro. final del podcast? ¿Sabes? Ahora que estamos hablando de los reels, que los reels o los videos cortos son Ujú. la referencia máxima, que es lo que quiere la gente. Mira, acá hay una respuesta. Los clips, ¿ya? O reels o videos cortos de simples mortales en TikTok, ¿ya? Los más vistos han sido no de personajes conocidos, ¿ah? Fue el de uno de ellos, de Coqui Belaunde, cuando yo le pregunté para él quién le parecía el rostro más bello en la televisión y él dijo que era Pilar Igarchi. Ese videíto cortito, tiene en este momento, a ver, tienen 3.500.000 personas que han visto ese clip. Wow. En audiencia, sí, Silón, ¿cuánto es? O sea, ¿cuántos estadios monumentales llenos? ¿Cuántos estadios nacionales? ¿Qué han visto ese videíto? En el tiempo que tú quieras, en los 20 segundos, en el minuto, en los 2 minutos, pero lo han visto, han tenido una referencia. ¿Me entiendes? Has captado su atención. En una pregunta sencilla, ¿me entiendes? Y el video corto más viral es cuando yo le pregunto a una especialista en administración de, ¿cómo se llama? Productora de eventos, ¿no? Wenny Planner, cuando le pregunté cuánto cobraba el grupo 5 para, digamos, cantar en un matrimonio, una fiesta privada. Y me dijo, pues soltó la cifra, ¿no? 140.000 soles. Y esa sola respuesta de una pregunta sencilla, yo de curioso, porque nosotros somos periodistas, nosotros somos comunicadores y somos curiosos Sí. o naturalmente chismosos. O sea, yo en ese momento me puso el balón y dije, ¿cuánto cobra, por cierto, el grupo 5? Esa respuesta, tremendo. Tiene 4.700.000 vistas. 4.700.000 vistas. Wow. Impresionante. Me llamó el área legal del grupo 5, me llamó su abogado, me llamó el jefe de prensa, pero han dicho esto, por favor, hoy los extorsionadores, no, pues todo el mundo sabe que el grupo 5 cobra así. Hay mucha gente que me pregunta, sí, ¿cómo puedo tener ya rentabilidad? Sin necesariamente tener una gran producción o un gran editor, es por lo básico entender que la constancia te va a conducir a que esta palabrita muy de moda también, ¿no? Se posicione tu podcast. ¿Cómo logras? Con constancia. Si eres tú, o si tienes un apoyo, un amigo, un, no sé, contacto, ¿no? Tu compañero de emprendimiento de podcast, ya, tú vas a editar, yo voy a cortar los reels, los shorts, yo voy a subir al TikTok, que voy a compartir con los amigos. ¿Entiendes? Se puede hacer un trabajo organizado, pero es constancia, mínimo 1, 2 reels al día, ¿no? Si han organizado grabar un podcast. Ahora, mira, imagínate, puedes grabar con un buen celular, ya, puedes invertir, te compras tu celular, te compras tus luces, unas 3 lucecitas, un buen micrófono, y ya puedes hacer un podcast. Y puedes bajar tu aplicativo, tu Capcut, y puedes editar de manera gratuita. Pero obviamente para eso se necesita tiempo, se necesita estar ahí, pensando también como, bueno, no tengo de repente una buena agenda, pero estamos hablando de personajes pues de la calle que puedo entrevistar, o que yo pueda ir también. La gente no te mira un podcast porque está bonito el sillón, el florero, ¿no? Qué sé yo, lo que está detrás. La gente está escuchando en sus audífonos y está viendo tu teléfono de manera vertical y está siguiendo, escuchando lo que tú estás diciendo. Si en estos 4 o 5 segundos ya de haber visto tu video no te engancha, ya fuiste. Esta es la página de YouTube de Simples Mortales. Mira cuánta gente ha pasado por tu set. Hablábamos de que no es fácil, pero también es práctico porque tampoco es imposible hacerlo. Práctico porque, como decías, necesitas un buen micrófono, un micrófono aceptable, unas luces, tu propio teléfono. Lo importante es el contenido, pero no es un simple podcast, porque Simples Mortales está en multiplataforma. Ahora explícame eso, el único podcast multiplataforma. Es que se emite por PBO Radio 91.9, ¿no? En la señal tradicional de la radio, de la FM,
Estamos en YouTube de PBO también. Tiene más de 350.000 seguidores o suscriptores, ¿no? Que ese es el canal de YouTube de PBO. Estamos en el streaming, es decir, en la transmisión en vivo, a las 10:30 de la noche, Simples Mortales se emite ya por streaming, ya sale, se emite la señal. Obviamente este es un programa que se ha grabado, ya, pero se emite todos los días a las 10:30 de la noche, se repite los sábados y domingos. Multiplataforma también estamos en cadenas nacionales, estamos en cableras, digamos que hay en distintas ciudades, más de 80 o 100 cableras tiene PBO, ya perdí la cuenta. Estamos en Claro Televisión, ¿ya? Y estamos en Movistar Televisión, que a decir verdad es, digamos, el cable más popular o masivo que hay en el país. Es una vitrina importantísima, ¿ya? Y estamos, por supuesto, a nivel nacional, ¿no? En grandes cadenas. Para aquellos que también ven a través de Latina o América Televisión podcast, ¿no? Contenidos que han sumado a su programación, que en el caso de PBO sí puede utilizar multiplataformas, porque tanto Latina como América Televisión no transmiten el contenido de podcast por radio. Y imagino, no sé, me lo confirmas tú, PBO llega a lugares donde hay cables que ni siquiera son tan populares, pero que llegan a varias localidades al interior lejanas, del país. Claro, exacto, lejanas. O sea, tenemos cableras que se han asociado a PBO en la tierra de Dina Boluarte, ya estamos en Chalhuanca, ¿no? Estamos en Ayacucho, estamos en Piura, estamos en mi tierra, en Motupe, en Chiclayo, estamos en Juliaca, estamos en Puno también, obviamente. En estas cableras que obviamente nadie puede minimizar porque es lo que la gente de la localidad consume, ¿no? Y por eso la visión, por supuesto, de PBO, genial, ya, visionaria, de unirse, asociarse a estas cableras. Y por supuesto, más la plataforma que te da el cable de Movistar, que es una señal muy importante en el cable, ¿no? Esto obviamente te da como resultado de tener estos contenidos como en el podcast Simples Mortales, que vale decir es multiplataforma, ¿no? Un podcast multiplataforma, que llega absolutamente a todos los medios. Tienes todo, ¿no? Creo que no falta nada. En el tema monetario de rentabilidad, ¿estarían ustedes con mayor alcance que cualquier otro podcast? Digamos, si lo pones en una parrilla de ventas, claro. Tú estás en una súper multiplataforma, grande. Tienes ya también, a pesar de que son 4 personas, tienes una que se encarga del tema de ventas. Pero las personas que están empezando a hacer su podcast pueden tener un teléfono, pueden hablar frente a ese dispositivo móvil con un micrófono que tenga un sonido aceptable, claro, y que trabajen contenido y que sean constantes. Ahora, en el tema de la publicidad, puedo empezar diciéndole de repente a esa tienda amiga de mi barrio que ellos pueden auspiciar el programa y que dependiendo de la cantidad de seguidores que tenga, porque eso es un trabajo primero de conseguir seguidores, puedes tener 100, 200, 300, 400 seguidores, ya es un colchoncito interesante y puedes tú trabajar con aquellas tiendas que van a tomar en cuenta a estos nano influencers, ¿no? Porque son nano influencers aquellos que tienen entre 1,000 a 5,000 seguidores en redes, en Facebook sobre todo. Nano influencers que siempre llegan a un grupo interesante de personas. No hay que subestimar a estos nano influencers que son importantísimos, porque mientras más nano influencer haya en el mercado, la gente se va a repotenciar, va a tener más variedad, ¿no? Y va a hacer que tú te esfuerces más como emprendedor si quieres tener tu podcast. Eso es muy interesante. Para abrir tu mente y decir, yo quiero hacer este contenido y voy a tener ese estilo, ¿no? Quiero esto, quiero ir por la historia, quiero ir por los personajes, quiero ir por los emprendedores, quiero hacer un podcast en Gamarra, exclusivamente para la gente de Gamarra. Vamos, Gamarra, con el lenguaje de los vendedores. Nadie tiene un podcast en Gamarra, ¿no? Yo lo voy a hacer. Ya, yo voy a producir este podcast, voy a creer en este producto y que voy a tener una gama después de clientela bastante interesante, ¿no? Puedes tener 5,000 seguidores, pero tienes a 600 o 700 que siempre son los constantes. Es un buen número. Claro, los suscriptores o lo que le llaman, ya tienes tu comunidad. Claro, una comunidad de 700 personas, qué interesante. Logras tu comunidad, o sea, has fidelizado. Son los seguidores, son los fans de Sicily. No te van a abandonar. O sea, hacia ellos dirígete.
hacia ellos dirige, hacia ellos dedícale el mejor esfuerzo para presentar todas las veces que grabas un buen contenido, una buena entrevista, una bonita información, ¿no? O sea, eso, crea un reel. Hoy, ahora sí, yo quiero hablar de reel, que es importantísimo. ¿Sí? Pero explícale a la gente qué es un reel. Un reel es el video corto, ¿ya? Es el video que, digamos, de el podcast que te dura, el podcast de Cici León dura 25 minutos, y de esos 25 también este chamba. Tienes que dedicarte como productor o como editor con criterio a escoger la carne del asador. El gancho, ¿no? Lo mejor, el gancho de la entrevista, lo más simpático. Ya tienes que saber de dónde empezar, qué termina, que tenga contexto la conversación. Pues lo que se sugiere hoy en día que no dure más de un minuto, ¿no? Que la gente termine en un minuto. En los 4 primeros segundos es tu gancho. ¿Cómo empiezas ese reel, ese clip, ese videito corto? Tiene que ser de enganche atractivo. Los primeros segundos, ¿no? Estamos aquí ya, acá. El Papa es peruano. ¡Ah, qué bacán! ¿Por qué es peruano? Es peruano porque estuvo 40 años en el Perú, estuvo 18 en Chiclayo, en la diócesis, ¿no? Y mencionó Perú. Perú es el país, o Chiclayo es la palabra, la se llama buscada en el Google. ¿Por qué? Ah, ya, porque bacán, me atrapaste. Ese es el clip que se va a hacer viral. Hablando del Papa, tú que entrevistas a todo el mundo, se te pasaron los obispos. Hubieras tenido una entrevista con el Papa. Oye, en serio. Mira, es que como todo el mundo... Como tú de Chiclayo, no lo puedo creer, tú eres chiclayano. El Papa, obispo de Chiclayo durante muchos años, por lo menos esta última temporada, porque creo que se fue el 2022. Yo una semana antes, ya, del cónclave, estuve en Chiclayo, en un reencuentro de mi profesor de colegio. Imagínate, es que nada, pues o sea, nadie lo tenía en el mapa, nadie tenía en el radar. Nunca se mencionó tampoco de que un peruano estaba postulando, porque obviamente él es nacionalidad americana. Pero si hablas de más de 40 años trabajando en el Perú, ¿de cuántos años se vino? ¿22, 23? Es peruano, 100%. Claro, exacto, porque él, a ver, básicamente porque el Papa, él pidió, cuando dijeron tú vas a ser obispo y vas a hacer, pues, digamos, tu trabajo pastoral, y él dijo, por favor, a referencia de un tío que cuando él no conocía y vivía en Chicago, le regalaron un chullo, él tuvo la curiosidad de conocer Perú. Yo quisiera ir a Perú. Él eligió desde hace 40 años vivir en el Perú. Ya un día te voy a llamar para que me cuentes la campaña de Philip, pero por ahora, pero por ahora, de verdad agradecerte el hecho de haber estado aquí conmigo en esta entrevista para aclarar un poco lo no complicado, pero tampoco tan fácil el hecho de desarrollar podcast, ¿no? Hay cosas que tenemos que tomar en cuenta, como la constancia, el informarte, el saber elegir al personaje. Primero empezar, pues como tú lo dijiste, enfocarte en el tema que vas a desarrollar y en el cual se va a apoyar tu podcast. ¿Qué tema vas a tocar? Ustedes con el nombre también nos llevan al desarrollo del contenido, ¿no? Simples mortales, personajes que finalmente, independientemente del cargo que tienen o la representatividad que puedan tener en un país, finalmente terminan siendo simples mortales con historias increíbles. Me parece bonito, claro. Me gusta. Así es que, mi querido Kikín, ya tendremos la oportunidad nuevamente de encontrarnos. ¿Algunas recomendaciones para la gente podcast? No se detengan, ¿no? Sea cual sea, no es complicado. El tema es aterrizar su idea, su sueño y hacerlo imposible para concretarlo, ¿no? Y de ahí el proceso de aprendizaje va a ir, digamos, ya afianzando su proyecto. No se desistan, sigan sus sueños y que sigan. Bueno, y sigan, luchen hasta el final. Eso es lo más importante. Sigan. Estamos en comunicación. Estamos en contacto. Estamos en contacto siempre y gracias por tu espacio. Gracias por... Un beso, mi querido Quique. Por estar siempre ahí. Gracias por tus enseñanzas. Simples mortales. Un beso, el podcast. Un beso. Cuídate. Gracias. Chao, chao.